¿Qué es un fantasma? ¿Una tragedia condenada a repetirse una y otra vez? ¿Un instante de dolor, tal vez? ¿Algo muerto que todavía parece estar vivo? Natalia despertó, sudorosa, tras sufrir una pesadilla. Carlos, su antiguo amante, la estaba persiguiendo últimamente en sus sueños. Se preguntó si sería debido a los remordimientos, pero lo que más le preocupaba era que llegara a gritar su nombre y su marido sospechara algo. Por suerte, el esposo seguía durmiendo como un tronco. Se puso una bata sobre el camisón y salió al jardín. Tras unos meses sin jardinero, los parterres de flores estaban descuidados, llenos de hojarascas y malas hierbas. Avanzó bordeando la piscina, mientras las ráfagas de viento aullaban. Sintió un escalofrío al ver los setos, recordando las rudas manos de Carlos sobre su piel y sus ávidos besos. Se había sentido tan sola duramente el verano, mientras su marido estaba de viaje. De repente, le embargó una sensación de inquietud, como si alguien estuviera observando desde las sombras. Algo rozó su tobillo y soltó un leve grito. Se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó a la piscina. El agua estaba muy fría. Comenzó a nadar hacia el borde, pero algo se enredó en su pierna derecha. No conseguía librarse. Un grito de terror surgió de su garganta, unos segundos antes de que algo empujara su cabeza abajo del agua. Entonces sintió unas manos rodeando su cintura, la caricia de un cuerpo muerto y frío, que sin embargo le era familiar. Era Carlos, que la arrastraba hacia el fondo mientras le susurraba: "Ahora estaremos juntos, amor, me lo debes". Su marido encontró el cadáver por la mañana. La policía concluyó que una pierna de Natalia se había enredado con la manguera. Pero el secreto de Natalia siempre estaría oculto, ya que nadie descubrió que había otro cuerpo reposando debajo de los setos. Ella misma había matado y enterrado a Carlos, el jardinero, para que no le contara nada a su marido, pero su amante nunca la olvidó. Esta es una leyenda muy conocida en la Amazonia peruana, una leyenda que ha pasado de generación en generación, y aunque yo no soy de ese lugar, el tiempo que he vivido ahí me ha servido para cuidarme de esas pequeñas presencias. Dice la leyenda, aunque tal vez sea un caso que se deriva de esta, que una chica acababa de entrar en un convento como misionera. Fue trasladada a la selva. Ella venía de España. No conocía muy bien las leyendas y, sobre todo, por ser religiosa, las que conocía no les tomaba importancia. Esa noche se habían reunido todas las monjas después de un viaje en lancha hasta una tribu, a rezar el rosario nocturno, como lo hacían diariamente. Cuando iban por el segundo Ave María, escucharon un silbido muy agudo, casi como el que hace una uña contra la pizarra. Pero era diferente. Era un silbido de alguna criatura. A la monja le extrañó que todas se hubieran quedado paralizadas y nadie dijera nada. Ella mencionó: "¿Qué pasa? ¿No lo oyen? Es horrible. ¿Qué es eso?". Las demás se miraron y aparentemente se asustaron. En el instante que la monja terminó la pregunta, el silbido cesó. Todas regresaron al convento y, sin mediar palabra, se fueron a la cama, como si nada. Esa misma noche,
Todas dormían cuando escucharon un grito desgarrador que provenía de uno de los cuartos. Era la nueva monja. No se sabe cómo enloqueció y aparentemente se suicidó. O eso es lo que dice la leyenda. Los nativos que conocen la historia dicen que fue la venganza del Tunchi, un ser al que solo se le percibe por su silbido agudo, y que si alguien lo ofende, tal y como lo hizo la monja, vendrá por ti y te matará de la forma más horripilante que puedas imaginar. No se sabe cómo mató a la monja. Nunca lo quisieron decir. Es un secreto que se guarda en el convento. Pero encontraron su cuerpo y una expresión de horror en su rostro. Siempre debes de recordar que el que tú no creas no significa que no existe. Si te está gustando, por favor suscríbete a mi canal, déjame tu like y un comentario abajo. Recuerda que subo video todos los sábados a las 7 de la noche. No te interrumpo más y sigue disfrutando. Mi abuela, que vivía con nosotros, se rompió la cadera al caerse de una silla. Tenía 91 años, por lo que los médicos dijeron que no se la podían operar, y quedó recluida a pasar lo que le quedaba de vida en su cama. Fue un mes, nada más, pero fue horrible ver cómo se iba debilitando hasta que dejó de comer. En una de las conversaciones que tuvimos, cuando aún hablaba, me dijo que se estaba muriendo, a lo que yo contesté: aún te queda mucho tiempo por pasar con nosotros, y además, tienes que estar en mi cumpleaños. Dios te oiga, me contestó. A primeros de marzo, estaba en mi habitación con mi sobrina, cuando me vino a la cabeza el pensamiento de que mi abuela se estaba muriendo. No hice caso, creyendo que era una tontería. En ese momento entró un tío a ver a mi abuela y empezó a llamarnos diciendo que ésta estaba agonizando. Si no llega a ser por él, ni siquiera habríamos estado en el momento de su partida. Esa noche no pude dormir. La puerta de la habitación estaba abierta y de pronto vi que venía mi abuela por el pasillo. Empecé a gritar como una loca. Mi padre se levantó enseguida y encendió las luces. Me agarraba diciendo que no pasaba nada, pero yo veía a mi abuela a su lado, la cual se acercó a mí y me dijo: tranquila, hija, no te voy a hacer nada, solamente vengo a despedirme. Me dio un beso y se marchó, otra vez por el pasillo. Aunque no volví a verla, por toda la casa seguía notando su presencia y oyendo los lamentos de cuando estaba enferma, hasta el día de mi cumpleaños. Ese día fue el último en que la sentí. Cuando me ocurrió todo esto, casi caigo en una depresión, pues tenía sentimientos contradictorios, ya que quería mucho a mi abuela. Sin embargo, la rechacé cuando vino a despedirse de mí. Sentía pánico cada vez que notaba su presencia u oía su voz. Logré superarlo gracias a una compañera del trabajo que conoce todos estos fenómenos y que me hizo comprender que mi abuela entendía el terror que yo sentía. Adiós, abuela. Mi mamá tiene una rara condición médica. Empezó desde que era niña. Una especie de pecas le empezaron a salir en la piel. Primero fueron unas cuantas en la mano. Después se empezaron a dispersar por todo el cuerpo. A veces causaban una comezón infernal que hacía que mi mamá se rascara tan fuerte hasta hacerse una herida de gravedad en la piel. Cuando cada centímetro de su piel se llenó por completo, las noches y días
se volvieron insoportables. Se quejaba constantemente de dolores en todo el cuerpo. Decía que le ardía, le picaba y decía que podía sentir que el dolor venía en el interior. No dormía, ya no comía. A veces empezaba a alucinar. Se rascaba todo el tiempo hasta que sus uñas se llenaban de sangre. A veces parecía que ya no era piel lo que tenía, sino cicatrices y costras causadas por las heridas de gravedad que se causaba. Su salud empezó a decaer, a tal grado que pasó a estar en una cama totalmente postrada, quejándose todo el tiempo del dolor, hasta que un día su sufrimiento paró. Ella falleció. Me sentí realmente triste, pero sé que llevaba muchos años sufriendo y sé que podrá sonar feo lo que diré, pero tal vez eso era lo mejor. Ahora ya no podrá sufrir. Preparé todo para su funeral. Sin embargo, el informe de su autopsia llegó ese mismo día. En uno de los resultados se describía que en todos los órganos internos de la fallecida estaban cubiertos de lo que parecían ser pecas. No sé qué pensar sobre esto. Es tan raro y estoy realmente asustada. Hoy en la mañana descubrí que me habían empezado a salir unas pecas en el dorso de mi mano. Una vez más hemos llegado al final. Gracias por acompañarme durante tu día, tarde o noche. Si quieres compartir tus historias, relatos o evidencias, puedes mandarlos a los correos que están apareciendo en pantalla. Tu nombre puede salir en el siguiente video. O si prefieres el anonimato, por mí está bien. Abajo te dejo mis otras redes sociales. Me despido no sin antes recordarte que por favor revises tu habitación, en especial debajo de tu cama, antes de dormir. Buenas noches.